Muy buenos días, profesora. Mi grupo conformado por Mariel Ponce y mi persona, Laura González, le vamos a exponer el tema el dibujo infantil, que corresponde a la guía número 3 de manera grupal. Muy bien, empecemos. El valor del dibujo en la etapa infantil. El dibujo comienza al momento que el niño está en contacto con su entorno. Los garabateos contribuyen a su desarrollo intelectual, emocional y motriz, mejorando su autoconfianza. El dibujo debe ser preferiblemente libre. Se comprende en ser una de las actividades más espontáneas, siendo sus pilares esenciales la creatividad e imaginación. Sirve para interpretar el valor, expresividad. Es el valor expresivo que depende del gesto gráfico mismo o nivel psicológico. Puede manifestar el temperamento del niño, su reacción tónica emocionales. La proyectividad. El dibujo lleva la marca de la vida emocional del niño. Si consideramos ahora el dibujo en su conjunto, podemos decir que refleja una vista de conjunto de la personalidad. El narrativo. El tema del dibujo está en relacionar un cierto móviles determinados que han inclinado al niño a hacer este dibujo y no otro. Es la situación quien determina la elección del objeto. Las características de cada etapa del dibujo infantil. Etapa del garabateo, de 2 a 4 años. Es el primer inicio donde el niño comienza a dibujar, debido a que son diversos trazos realizados sobre el papel. Posee 3 subetapas. La primera es el garabateo sin control o desordenado. El niño dibuja sin prestar atención a sus trazos, dibuja por el puro placer del movimiento y de la marca que deja en el papel. Crea. Apenas hay coordinación oculomanual. Subetapa de garabateo controlado. La coordinación oculomanual está evolucionando y el niño ya es consciente de las diferentes huellas que dejan sus movimientos. En esta etapa el niño experimentando con los trazos y empieza a utilizar los colores. Subetapa del garabateo con nombre. El niño es capaz de identificar sus dibujos y de ponerles nombre de tal manera que sus trazos han dejado de ser un simple movimiento kinestésico para convertirse en imaginativo. Todos los trazos están acompañados de una descripción verbal. Etapa preesquemática, de 4 a 7 años. Se producen los primeros intentos de representación relacionados con el mundo que los rodea. Sobre el tema del dibujo, mayor cantidad de detalles y elementos podrá incorporar al dibujo. Etapa esquemática, de 7 a 9 años. El niño es capaz de dibujar lo que conoce e incluso lo que no ve. El niño es capaz de dominar la representación de las formas, la relación lógica. Etapa del realismo. Entre los 9 y 12 años se comprende que evoluciona el gesto gráfico de cada niño. Se destaca que la imaginación y la representación memética de los casos se combinan. Etapa pseudonaturalista, de 12 a 14 años. En esta última etapa valora el desarrollo del razonamiento acompañado de la formación crítica de sus obras. Al conocer todas estas características de cada etapa del dibujo, nos vamos a dar cuenta de que el niño en preescolar está en la etapa preesquemática. Muy bien, ahora tenemos este mapa que nos explica diversas aportaciones de los siguientes autores: Piaget, Lowenfeld y Luquet.
Muy bien, estos autores elaboraron varias etapas. Dichas etapas estudian el dibujo infantil, en donde son desarrolladas en edades similares, siendo la expresión gráfica como su lenguaje expresivo. Consideran que el garabato es el primer paso para dibujar. Definen que el garabateo tiene 3 fases: garabato desordenado, controlado y con nombre. Además, los cabezudos son las características comunes del dibujo. Las aportaciones más aceptadas en el campo educativo a lo largo de la historia son las de Piaget y Lowenfeld. Por otro lado, tratan de explicar cómo el niño hoy en día comprende y representa el mundo que lo rodea. Y por último, mediante el dibujo el niño representa la realidad. Bien, aquí observamos el dibujo escaneado de una niña de 3 años, en donde consideramos que su dibujo es un garabato con nombre, debido a que ella representa en su dibujo lo que ve. Aquí la niña le sugerimos que dibujara un dibujo libre, en donde le preguntamos qué había dibujado y nos respondió que era una muñeca. Muy bien, ahora vemos las características del dibujo. En cuanto a la colocación del dibujo, está situado en el centro del papel, es decir, que representa el momento actual. Todo su dibujo, como podemos ver, está situado en el medio, debido a que la niña nos revela que está abierta a lo que ocurre a su alrededor. Es muy común que este tipo de niños no vivan ansiedades ni tensión. En cuanto al grafismo, aquí veo que la niña va realizando, o mejor dicho, ampliando líneas rectas y firmes, apretando el trazo, en donde se puede interpretar que posee seguridad, sociabilidad, voluntad, entre otros. Muy bien, ahora voy a explicar las características de los colores, donde la niña utilizó el rojo, que interpreta la naturaleza enérgica y que es un color fundamental activo. Azul interpreta calma y tranquilidad. El amarillo representa conocimiento, curiosidad y la alegría por vivir. El verde entiendo que es la naturaleza de la niña, que es sensible e intuitiva. El negro aquí nos transmite que tiene confianza en sí misma. Como podemos ver, seguido tenemos el simbolismo de la forma. Esta la quise agregar a la característica del dibujo, debido a que la niña hizo diversos círculos, donde nos da a entender que prefiere ocuparse de cosas que ya ha visto y conoce. Muy bien, por último tenemos la característica del contenido. Como ya había explicado en la diapositiva anterior, que ella nos plasmaba mediante el lenguaje verbal que ella había dibujado una muñeca. Aunque vemos que en la imagen sus trazos no se parecen, debido a que ella dibuja lo que ve y le da nombre. Además, la niña aquí poco a poco va teniendo una noción sobre la figura humana, que esto va apareciendo a los 3 años y medio mediante el garabateo con nombre. Considero que la niña ya está en el garabateo con nombre, siendo la última etapa del garabato, debido a que ya muy pronto va a entrar a la etapa preesquemática y va a conocer más detalles sobre cómo puede ella evolucionar en sus dibujos. Muy bien, ahora observamos en la imagen escaneada un dibujo de un niño de 4 años. Aquí este dibujo
lo identificamos que se basa en la etapa preesquemática, ya que el niño ordena sus garabatos. Aquí sí le sugerimos que dibujara su familia. Muy bien, ahora las características del dibujo del niño de 4 años. La colocación del dibujo, como podemos ver, está en central, en el medio, que aquí el niño está abierto a lo que ocurra a su alrededor. Estos tipos de niños no viven ansiedades ni tensión. Los colores que él utilizó, el amarillo, que interpreta conocimiento, curiosidad y la alegría por vivir. El azul interpreta calma y tranquilidad. El naranja, relajación y felicidad. El verde aquí representa la naturaleza. Considero que es sensible e intuitiva. El negro aquí trata de transmitir la confianza en sí mismo. Considero que en cuanto al grafismo sus trazos son oblicuos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que indica energía e ímpetu. En cuanto al simbolismo de la forma, el niño al dibujar representa abundantes formas redondas que trata de ocuparse, o mejor dicho, él prefiere ocuparse de cosas que ya ha visto y conoce. Contenido, como podemos ver, aquí sí le sugerimos al niño que dibujara su familia. Este tipo de dibujo podemos ver que se le invita al niño. Aquí puede dibujar con lápiz de colores, crayones, los componentes de su núcleo familiar. Aquí él sí nos respondió quién era su mamá, su papá, sus hermanos y cuál era él. Además, que como podemos ver ya muestra un nivel de conocimiento muy avanzado. Como podemos ver, cada figura humana de su núcleo familiar está representado con 2 círculos, como podemos ver en la parte de la cara, que puede ser los ojos, una raya recta que es la boca, también hay líneas verticales, horizontales en diferentes direcciones. Además, ya aquí poco a poco él va organizando poco a poco su garabato. El niño ya se encuentra en la etapa preesquemática. Muy bien, por último tenemos el dibujo escaneado de una niña de 5 años. Identificamos el dibujo en la etapa preesquemática. Aquí ya va más avanzado, transformando su dibujo, debido que ya va agregando lo que es diversos detalles y va ampliando otros conceptos a su dibujo. Es decir, aquí vemos una casa, ella se dibujó, nos explicó, se colocó un cabello, también un vestido, vemos un sol, una nube y flores. Muy bien, ahora explicaré un poco más sobre las características del dibujo de la niña de 5 años. En cuanto a la colocación del dibujo, como pudimos observar, ella utilizó en sí toda la hoja, en donde hay dibujos que están en la parte superior, otro está en la parte izquierda y el otro en la parte derecha. Lo que nos quiere decir que cuando está en la parte superior, aquí representa la cabeza, el intelecto, la imaginación, la creatividad y el deseo de descubrir nuevas cosas. En cuanto al lado izquierdo, nos indica que sus pensamientos giran alrededor de su pasado. Y por último, el lado derecho. Aquí ella dedica mucha energía y muchas esperanzas por el futuro. Muy bien, ahora en cuanto a los colores, la niña utilizó el azul
Aquí podemos ver que interpreta calma y tranquilidad. El amarillo interpreta conocimiento, curiosidad y la alegría por vivir. El negro transmite que tiene confianza en sí misma. El naranja interpreta relajación y felicidad. Y el marrón, que interpreta estabilidad, estructura y planificación. También vemos el color morado, que trata de explicar que es un tipo de niña que puede ser extrovertida. En cuanto al grafismo, puedo decir que aquí amplía líneas rectas y firmes, que interpreta seguridad, voluntad, sociabilidad, entre otros. En cuanto también se puede destacar trazos oblicuos, en donde si la presión es normal, refleja una energía en la niña que descarga, en un ambiente agradable y armónico. Por otro lado, el simbolismo de la forma, vemos que aparte del círculo también está el cuadrado y el triángulo, en donde el círculo abundan diferentes formas redondas, en donde prefiere ocuparse de cosas que ya ha visto y conoce. En cuanto al cuadrado, aquí los trazos son más rígidos y simboliza en algunos casos la soledad, la determinación y el poder de decisión. En cuanto al triángulo, aquí representa elevación y conocimiento. El niño utiliza el triángulo con el vértice hacia arriba. Suele ser la naturaleza más sensible, más intuitiva y más creativa. Por último tenemos el contenido. La niña dibujó una figura humana, principalmente. Aquí ya le va agregando otros detalles. Nariz, cabello, le agrega ropa a su manera, entre otras cosas. También agrega en su dibujo otros conceptos como nubes, sol y flores. Para seguir explicando más del contenido de los dibujos de la niña, vemos nubes. Aquí la niña es sensible al ambiente paternal o social. Hay que tener en cuenta que el color con que ella lo plasme nos facilitará su interpretación. También observamos que el sol está situado en la parte derecha. Aquí nos revela la percepción que tiene el niño acerca de su padre. Ya como dije, la casa está en el centro, demuestra, o mejor dicho, interpreta seguridad en sí misma y energía. También se observa que hay flores que interpretan la alegría de vivir. Considero que la niña se encuentra en la etapa preesquemática. Esta se da desde los 4 años, 5 años y 6 años. La niña tiene 5 años. Ok, aquí ya se desarrolla el periodo del proceso simbólico, en donde lo va relacionando con su aprendizaje. Ya el niño va descubriendo más a fondo su esquema corporal y lo va representando gráficamente. Ya los niños a esta edad lo que dibujan tienen valor, también reflejan el mundo interno en ellos. La contribución del dibujo al desarrollo del niño. Psicomotricidad. Se define que la psicomotricidad debe poseer un reflejo gráfico, siendo así que la actividad gráfica se ejecuta una motivación psicomotriz. Se establece que la relación más importante es el momento de la adquisición del esquema, imagen corporal. Por otro lado, el dibujo aprende a controlar sus movimientos, cuyo fin sea capaz de adquirir una motricidad fina, adecuada para el desarrollo de futuras habilidades como la escritura.
Lenguaje verbal. Se comprende que el grafismo es a quien manda el lenguaje verbal, debido a que los niños al dibujar le ponen nombre a cada dibujo, en donde el lenguaje y la percepción están complementando relacionadas. El lenguaje verbal ya viene siendo la etapa donde el niño de 2 a 4 años se relaciona ya con la etapa del garabateo con nombre, como les decía antes, donde el niño es capaz de identificar sus dibujos y de ponerle nombre, de tal manera que sus trazos han dejado de ser un simple movimiento kinestésico. El lenguaje escrito se basa en los momentos madurativos en donde el niño pasa por la representación motórica a la simbólica hasta llegar a la representación del signo. Aquí se basa que implica de manera compleja los procesos de la lectoescritura. Además, se debe analizar 3 niveles importantes, que son lo mótrico, perceptivo y simbólico. El mótrico es importante diferenciar la capacidad para construir signos. El perceptivo se refiere a la percepción y representación de la forma en el espacio. El simbólico implica muchas operaciones cognitivas. Actividades y materiales para el garabato. Mediante el niño practica el garabato puede realizar diferentes trazos. Estas actividades mejoran la psicomotricidad fina, específicamente. Como podemos ver, la actividad más común que se realiza con los niños en la etapa 1 y en la etapa 2, o sea, garabato, y en la etapa preesquemática es que realicen un dibujo libre. Es muy frecuente que dibujen un árbol, la figura humana y la familia, en donde van a utilizar una hoja de papel y crayones. Muy bien, otra actividad son el dibujo trazado con lápiz. Preferiblemente primero vamos a dibujar, el niño va a dibujar un dibujo libre sugerido por su maestra, posteriormente le va a colocar colores, y hay niños en ocasiones que no quieren colocarle colores, sino solamente quieren dejarlo así. Vamos a ver que falta motivación en ellos. Entonces, como nuestro deber y compromiso, crear estrategias, metodologías para que ellos vayan poco a poco colocándole colores a sus dibujos. Por otro lado está la actividad de la dactilopintura. Aquí el niño va a utilizar, mejor dicho, va a desarrollar de la mejor manera su motricidad fina, en donde mediante las diversas pinturas que va a utilizar con sus manos va a crear diversos dibujos con trazos, formas, en fin. Por otro lado está forma dibujos rasgando papel y pegando. Aquí podemos proporcionarle una hoja al niño blanca, lápices de colores, pues, y también le podemos dar otro material como pueden ser rotuladores de diferentes colores. En fin, le vamos a dar la hoja y el niño va a dibujar dibujo libre, trazos, en fin, en donde ya el haber terminado con toda la hoja o con el espacio que él escogió, él va a rasgar, y medida que va rasgando va pegando en otra hoja y va formando un dibujo, y posiblemente lo pueda presentar frente a sus compañeros y explicando qué es lo que quiere plasmar en su dibujo. Estas actividades fortalecen la percepción visual y táctil. Materiales que podemos utilizar en las actividades ya explicadas son tizas, pintura líquida. Hay que ver que no sean tóxicas, por eso es que nuestro deber proporcionarles materiales a ellos adecuados y seguros. Rotuladores de diferentes colores, lápices de colores, crayones,
materiales tridimensionales, hoja de papel, preferiblemente blancas. Por último, podemos decir que estas actividades potencian su autoestima. Además, permite que el niño tenga un momento agradable, divertido y entretenido. Y sobre todo, despiertan su creatividad, su expresión artística. Muy bien, profesora, esta ha sido nuestra presentación grupal de mi compañera Mariel Ponce y mi persona Laura González. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.